Hola chicos, muy buenas noches. Pues vamos a darle continuidad a este conjunto de sesiones propios de la asignatura de metodología y taller de la investigación, específicamente en la unidad 2, y esta es nuestra sesión número 3, respetando totalmente pues el modelo de semestral del propio bachillerato. Y vamos a tratar en esta sesión el concepto de la verdad. La verdad proviene de su etimología, la rastrea desde latín, la lengua latín, que es el veritas, e incluso en las raíces indoeuropeas llamado verus, que significa lo que es verdadero, ¿no? O lo que cabe dentro de la razón. Lo que es dado a modo de un orden social, ¿no? Que permite como tal el entendimiento de los sujetos, ¿no? Obviamente eliminando estas variantes de la lengua como un obstáculo o las cuestiones culturales, ¿no? Propias del sujeto. Sin embargo, del sujeto en sociedad. Sin embargo, pues vamos a entender ahora el concepto de verdad desde el pensamiento de Jürgen Habermas, un pensador de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, eh, en su obra La teoría de la acción comunicativa. Como tal, pues la acción comunicativa es un ejercicio de interlocución de locutor-receptor o incluso meramente oyente, ¿no? Como lo es en este caso. Este es un ejercicio de acción comunicativa. Ustedes meramente me están escuchando a modo de receptores, ¿no? Quien se convierte en un interlocutor soy yo. Perdón, aquí no hay un papel de interlocutor, ¿no? Yo soy el mero emisor. Quien emite totalmente el mensaje soy yo. Ahora, para Jürgen Habermas, esta dinámica de la acción comunicativa debe que tener ah, algunos elementos importantes, ¿no? Para su desarrollo, sino meramente pues faltamos el sentido a la comunicación, ¿no? La primera definición que nos va a arrojar Jürgen Habermas es que la verdad es propia de un orden social que se asienta como tal en una base intersubjetiva, ¿no? Intersubjetiva, el prefijo inter, que se refiere a una relación, ¿no? Externa, de carácter externo, y subjetivo, ¿no? Una relación del sujeto con otro sujeto, ¿no? Intersubjetiva, y que pues propiamente está explicando un destino natural con un lenguaje que está revestido por la cultura, ¿no? En este caso, pues hablamos de conceptos de verdad, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? La verdad de Dios, que era pues meramente un revestimiento de previamente una cultura romana y a su vez la cultura griega, ¿no? Entonces el lenguaje reviste como tal la propia cultura, ¿no? Entendiendo esto, pues vamos a pasar a otro fragmento que es propio del pensamiento de Habermas, donde nos habla de la demanda de validez, ¿no? Dentro del ejercicio de la interlocución, la demanda de validez debe que tener o corresponder a tres caracteres, ¿no? Debe ser de sinceridad, debe ser de verdad y debe ser de corrección, ¿no? En esta parte, pues vamos a palparlo en un ejemplo, ¿no? Cada vez que uno haga el ejercicio de la interlocución del diálogo, pues entonces debemos justificar que lo que estamos emitiendo tiene verdad, ¿no? Hay una verdad la cual vamos a argumentar y también como tal tiene este carácter de ser lo correcto, ¿no? Cuando dice que uno de los niveles de la demanda de validez es la corrección, no se refiere al ejercicio de corregir, ¿no? Al verbo corregir, sino de que es lo correcto, ¿no? Nos comunicamos para hacer lo correcto. Incluso aquí podemos palparlo en el pensamiento de Sócrates, ¿no? Cuando un sofista trata a hablar mal de, de uno de sus allegados, entonces él pregunta, ¿no? ¿Por qué me lo dices, no? E incluso él mismo se pregunta cuál es la propia intención
de lo que está emitiendo mi interlocutor, y así pues poder determinar si verdaderamente es algo correcto, ¿no? El mensaje como tal que voy a recibir es de carácter correcto. Bien, para entender esto, pues vamos a colocar ahorita un ejemplo que también el propio Habermas nos da, pero me gustaría aquí señalar dos conceptos también importantes, ¿no? Llevamos uno que es la demanda de validez, que tiene tres niveles, que es el de lo verdadero, el sincero y correcto, ¿no? Vamos a hablar con el otro elemento para el ejercicio de la interlocución, que a su vez corresponde, ¿no? A, a este orden social en el que cabe la verdad, ¿no? Que es el ejercicio de la intersubjetividad. Entonces, por eso hablamos del ejercicio de la comunicación, ¿no? De la interlocución, porque la interlocución como tal vamos a entender que cimenta como tal o soporta ciertas verdades, ¿no? Incluso vamos a hablar de una crítica respecto a esto. Pues bien, voy a continuar. Estos dos conceptos, que son los siguientes dos elementos eh, en el ejercicio de la interlocución para Habermas, eh, son conceptos en alemán, ¿no? Mi alemán es, bueno, no tengo una noción del alemán, pero el concepto es Gültigkeit, que significa como tal un concepto que trasciende en tiempo y espacio, ¿no? Algo que permanece en el sujeto, ¿no? Y cosa que también vamos a ver más adelante con la cuestión del entendimiento. Y por otra parte está el concepto Sozialgeltung, que significa que está basada meramente en costumbres establecidas o incluso en cuestiones punitivas, ¿no? De castigo, que puede traer una sanción. Mm, Entonces, esto dónde se ve manifestado, ¿no? En qué parte se ve manifestado dentro del discurso? Bueno, se ve manifestado, por ejemplo, en el carácter del Güldenkein, es cuando algo trasciende, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en una sesión de X materia y de momento en el ejercicio de la interlocución el sujeto se plantea, ¿no? Parece ser que este mensaje es trascendente, ¿no? Es importante, que lleva un sentido bien consolidado, bien construido, ¿no? Sin embargo, en la otra, el Sozialgeltung, que es una mera afirmación basada en costumbres o para no recibir un castigo, ¿no? Se ve siempre como en enunciados de protocolo, ¿no? Por ejemplo, toda participación, toda exigencia, toda manifestación yace en lo bueno, ¿no? Criticar o delimitar como tal ya es una cuestión punitiva, ¿no? Entonces, mejor caemos en este ejercicio del social culting, que es meramente aceptar por una inercia, ¿no? Algo que a lo mejor, un enunciado que no ha consolidado un sentido, ¿no? A diferencia del concepto Gultenkein. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento como tal del ejercicio de la interlocución es la teoría de la tasa estadística del éxito. Y este es como tal un elemento que podemos criticar, ¿no? Dice Habermas que la verdad descansa en un orden social dentro del ejercicio de la intersubjetividad, ¿no? Que también a su vez es el ejercicio de la comunicación, de la interlocución. Entonces, la verdad va a reposar o la verdad triunfante va a ser la que tenga una tasa de estadística de éxito, ¿no? Esto se puede ver muy bien reflejado, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Las fake news, todos los artículos de carácter pseudocientífico, lo podemos dar por hecho, no meramente por el sentido o la constitución argumentativa que tenga el mensaje, sino por su capacidad de difusión, ¿no? La difusión aquí como tal juega un peso importante porque bueno, en este entonces cuando escribí Habermas pues todavía no existían las redes sociales, pero sí habían otros medios, ¿no? Eh, eh, entonces se entiende que este ejercicio de difusión también soporta ciertas verdades dentro de la sociedad, ¿no? Incluso lo podemos ver también en el artículo que estudiamos un poco, perdón, en el ensayo que estudiamos un poco respecto a las representaciones sociales de Moscovici, ¿no?
que el sujeto como tal, al adquirir su circunstancia, entonces también adquiere estas representaciones sociales, ¿no? Ser próximas o inmediatas a su geografía, a su lengua o incluso en la familia y los usos y costumbres que tengan. Muy bien, ese es el tercer elemento que se llama tasa, tasa estadística de éxito. Y pues bien, vamos a hablar como tal aquí del siguiente punto, que es la objeción de lo real contra lo ideal, ¿no? Y aquí hay una parte excelente dentro de este ensayo a donde nos habla de, de un ejemplo. Antes de citar este ejemplo, vamos a explicar, ¿no? Eh, a ver, más da este concepto que es el Verständigung, que significa como tal la capacidad de entendimiento del otro sujeto. Sí, la capacidad de entendimiento pues es meramente un tratado ontológico que requiere también de una disposición de escucha, ¿no? También una capacidad juxtapositiva, positiva del sujeto, ¿no? El posicionamiento del otro. Entonces, aquí como tal pues hay que entender que dentro de un acuerdo comunicativo, al establecer los tres niveles de la demanda de validez, que es lo sincero, lo verdadero y lo de corrección, entonces hay que entender que también cada vez que emitimos un enunciado, también debemos estar a la disposición de ser capaces de codificar el mensaje que mi emisor me está entregando, ¿sí? Un ejemplo que nos colocan es el de Juan y Pedro, ¿no? Están en una sala de hospital y Juan le pide a Pedro que, que apague la luz de la sala, ¿no? Ya que ambos se encuentran en ambas salas. Obviamente damos por hecho que los dos están en la sala y que Pedro es el más cercano al interruptor. Entonces Pedro le pregunta cuál es la razón, ¿no? Haciendo como tal una demanda de validez que es como tal el de sinceridad y el de corrección, ¿no? Para determinar si su interlocutor es sincero y si esa acción va a ser correcta, ¿no? E incluso nos dice, ¿no? Aquí el sujeto, que es Pedro, quien hace esta pregunta de saber por qué, él le dice, puede hacer una suposición, ¿no? Puede decir, a lo mejor el otro sujeto tiene un problema con la vista, ¿no? A lo cual acierta, ¿no? Acierta porque tiene también la mejor disposición de escuchar a su interlocutor y Juan le responde que tiene un problema con el exceso de luz artificial y que es por eso que le solicita que apague la luz, ¿no? Entonces Juan entiende totalmente que la razón es sincera y es correcta y entonces ambos pueden llegar a un acuerdo de carácter racional, ¿no? Al decir racional, pues ya hablamos a un espacio a donde está soportada la verdad. Entonces, el concepto de verdad actualmente puede parecer un tanto atrofiada, ¿no? Pero realmente es un concepto por el cual pues ya se ha tocado, ¿no? Propiamente, el gran Sócrates es el filósofo que muere por defender lo que es verdadero, ¿no? Que es como tal el, la persecución de la justicia, ¿no? Y hacerle ver a las leyes atenienses que están condenando de manera incorrecta, ¿no? Que las leyes que el hombre puede ejecutar no siempre están orientadas a la justicia, ¿no? Sino incluso puede haber un interés individual por medio de estas leyes. Entonces, tenemos como tal aquí el ejemplo ya de un filósofo incluso que muere en nombre de la verdad, que es Sócrates, y el tema de la verdad pues no es entonces un concepto actual, ¿no? Sino que el tema de la verdad ya se ha trabajado desde hace miles de años. Al platicar entonces sobre la verdad, nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué hace que una verdad tenga este carácter de verdadero? También tendríamos que preguntarnos si la verdad también arropa el concepto de normal, ¿no? Ahí interesante verlo desde el pensamiento
de Foucault, y también preguntarnos si existe por medio de la razón, si la razón es el único medio para acceder a la verdad, o qué otra forma hay de acceder a la verdad, ¿no? Algo que me queda muy claro es que la verdad no se posa en el sujeto, ¿no? Solamente por el ser. Digamos que la verdad no tiene una voluntad o una disposición de decir, yo me voy a colocar acá, ¿no? No, no, no. Sí, sino que es nuestra razón la que increpa hacia la verdad. Entonces, algo dice Foucault, ¿no? En la hermenéutica del sujeto, dice, la verdad no es dada al sujeto meramente por ser sujeto, ¿no? Es un enunciado duro, ¿no? Porque entonces quien nos dice Foucault, quien no trabaja el ejercicio de la razón, ¿sí? Que consta de una reflexión, que consta de una intersubjetividad, del diálogo, del ejercicio de la interlocución, entonces no podemos incluso trastocar los conceptos ya dados y tampoco asumir que existen otros horizontes, otros panoramas a donde podemos entender otra verdad, ¿no? Asimilar otra verdad. Entonces, si algo es seguro en este enunciado, ¿no? Si estamos en un estado de pasividad, de quietud, pues obviamente no va a haber más que las ideas dadas, nada más, ¿no? No va a haber un metaconocimiento del sujeto, ¿no? Si no existe esta disposición a poder entender la verdad desde otras perspectivas u otras ópticas o en otros tiempos históricos, ¿no? Entonces, como tal, esta es la pequeña o la breve exposición que tuvimos para esta sesión, para que en la siguiente platiquemos sobre el concepto de la ciencia. Muy bien, chicos, pues que tengan una bonita noche y ya tendrán sus actividades en la plataforma de Classroom. Hasta luego. Ahora vamos a probar. Mejor así.